Queridos amigos, querida familia, qué gusto que nos volvemos a ver. Esto es Core en línea porque la iglesia es donde tú estás. Y estamos emocionados de continuar con nuestra serie Otra Iglesia es Posible con el tema Gracia y Verdad. Estos dos requisitos indispensables para disfrutar nuestro caminar de fe. Permítanme aquí. Ok. La semana pasada planteamos dos argumentos que le han dado forma a esta serie. El primer argumento era este: las personas no tienen problema con Dios. Es más, cuando tú les hablas del Señor, cuando tú les hablas de Dios, ellos te escuchan, te preguntan al respecto, tú te ofreces orar por ellos y ellos aceptan, pero cuando les invitas a la iglesia, empiezan a poner barreras, empiezan a poner excusas, ¿verdad? Y este argumento dice que las personas no tienen problema con Dios, sino con la iglesia. Y el segundo argumento es que quizás puedas conocer a alguien que en su momento entregó su vida al Señor, se comprometió, echó raíces en una iglesia, en la visión de esa iglesia, empezó a desarrollar su liderazgo, talentos, dones, generoso con sus diezmos, sus ofrendas, apoyando la visión de la casa, pero te lo vuelves a encontrar al pasar el tiempo y ves que ahora esa persona es como que está apagada. Quizás puedes utilizar esta frase que dice, es que estoy apartado, estoy alejado de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay tantas personas que tienen problemas con la iglesia? ¿Y por qué hay tantas personas que tienen este estatus de apartado de Dios? Y como dijimos la semana pasada, la respuesta no es tan sencilla, pero hay varios factores que influyen para que alguien pueda estar en estos dos eh, argumentos. Pero si podemos identificar algunos de estos factores y traer claridad sobre ellos, habremos avanzado, habremos logrado bastante. La semana pasada hablamos y trajimos claridad de por qué hay dos testamentos, por qué hay dos pactos en la Biblia y la importancia de saber diferenciarlos y sobre todo cómo vivir en las bendiciones del pacto en el que nos encontramos. No sé cuántos recuerdan la oración de Proverbios capítulo 30 versus la oración que Pablo escribe a los filipenses y cuál es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto y cómo esta frase cobra relevancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, ese es un poco el resumen de lo que vimos la semana anterior. Quiero invitarte que si no estuviste la semana anterior, te pongas al día aquí en nuestro canal de Core en línea. Otro factor o factores que vamos a desarrollar en este día tiene que ver con el tema, gracia y verdad. Y cómo no tener claro qué significa la gracia y qué significa la verdad está causando mucha confusión en las personas, al punto que muchos renuncian de su caminar de fe. Y lo triste de esto es que cuando pasan los años, se lamentan con amargura. Así que vamos, para tener claridad de qué significa esto de gracia y verdad, vamos al Evangelio del apóstol Juan. Y vamos a ir a través de dos encuentros que Jesús tuvo con dos personas, mirando lo que significa gracia y verdad. En Juan capítulo 1, el verso 14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de Jesucristo. Si usted lee ese primer capítulo, se refiere a Jesús. Pero hay algo que me llama la atención, que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. No nos dice que Jesús era 50% gracia, 50% verdad. No, no, no. Jesús es este complemento perfecto entre la gracia y la verdad. ¿Qué significa estar lleno de gracia y verdad? Vamos a responder esto con estos dos encuentros que Jesús tuvo a lo largo de su caminar aquí en la tierra. El apóstol Juan relata el primer encuentro en el capítulo 3, verso 1 en adelante, y esta es la historia de Nicodemo. Dice así, que había un hombre llamado Nicodemo, era de los fariseos y líder importante de los judíos. Ahora, Nicodemo no era cualquier persona, al ser un líder importante de los judíos, quiere decir que era una persona respetada, con poder, con influencia, con riqueza y conexiones.
con más de 5 millones de seguidores en sus redes sociales, botón de oro en YouTube, monetizando en Facebook y en TikTok, como para traer contexto actual. Verso 2 dice que este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo, Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Mira, esto explica que Nicodemo vaya en la noche, en la oscuridad, a buscar a Jesús. Explica la posición que él tiene frente a la sociedad y cómo él no quiere ser visto, que se está relacionando con un muchacho, con el hijo de un carpintero, que está empezando a hablar y a enseñar acerca de conocer a Dios desde otra manera, no tanto desde el esfuerzo propio, sino mostrando el corazón de Dios. Claro, Nicodemo tenía una reputación que cuidar y no podía verse relacionado con este muchacho, que a pesar de que este muchacho, Jesucristo, no tenía eh, la posición que tenía Nicodemo como un líder importante, Jesús tenía el respaldo de Dios. Y eso no lo tenía cualquier persona. Pero vemos que Nicodemo va en la noche a encontrarse con Jesús. Jesús le responde, verso 3, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Aquí, gracia y verdad empiezan a entrar en acción. Jesús, amada iglesia, Jesús empieza a hacer uso de su gracia y su verdad. Y el propósito de esta gracia y de esta verdad es que usted y yo dependamos de Dios, que confiemos en Él y no en nuestros esfuerzos, capacidades y obras para acercarnos a Dios y recibir de Él. Recuerden, quien buscó a Jesús fue Nicodemo. Ahora, mira cómo Jesús con gracia y con verdad lo lleva a Nicodemo en este encuentro. Nicodemo le dijo, pero si ya soy viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puedes regresar al vientre de su madre y nacer otra vez? Ahora, ¿qué es lo que hace la gracia y la verdad de Jesucristo? Es que nos invitan a creer en aquello que es imposible. Y eso es fe en otras palabras. Porque claro, la respuesta lógica de Nicodemo, en el escenario lógico es imposible que él vuelva a nacer. Pero la respuesta de Jesús está en un escenario más grande, en un escenario superior, en el escenario espiritual. Y Nicodemo tiene preguntas espirituales esperando respuestas naturales. Pero la gracia y la verdad de Jesús son suficientes para ayudarnos en esta transición de, sí, haber crecido en un mundo donde todo era lineal, donde todo, y bueno, ni siquiera tan lineal, porque este mundo está cargado de supersticiones y demás. Pero cuando nos acercamos a Jesús, Él nos ayuda en esta transición. Mira la respuesta en el verso 5. Te digo la verdad que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y cuando Jesús habla del reino de Dios, está hablando de esta dimensión espiritual que influencia la dimensión natural. Verso 6, el que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. Qué tremendo. Lo está desbaratando a Nicodemo. Él, un líder importante, alguien que conoce las escrituras, que no quiere relacionarse con Jesús, pero le despierta curiosidad porque ve en Jesús algo que ningún líder religioso de la época tenía, el respaldo de Dios. Es más, y Jesús le sigue explicando en el verso 8, el viento sopla para donde quiere ir, tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. Y Nicodemo le responde, ¿cómo puede ser posible? En otras palabras, Nicodemo empieza a creer. Como un líder principal de los judíos, él sabía las escrituras, tenía el conocimiento hasta ese momento y sabía que hay algo más. Y ese algo más es Jesucristo. Jesús le contestó, eres tú maestro importante del pueblo de Israel y sin embargo no lo entiendes. Gracia y verdad. Una vez más, las intenciones de Nicodemo estaban bien, pero el camino en sus propios esfuerzos era la barrera que le impiden recibir de Dios. Verso 11, te digo la verdad, nosotros hablamos lo que sabemos,
Contamos lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan lo que decimos. Mira cómo Jesús le estaba enseñando. Estaba llegando a su corazón. Les he hablado cosas de la tierra y no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo cosas del cielo, cosas de este reino espiritual? El único que ha subido al cielo es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó una serpiente de metal en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y aquí Jesús empieza a abrirle el corazón de Dios y revelarle el plan de salvación. Y esto que Jesús menciona de Moisés hace referencia a la crucifixión, acto que se llevaría a cabo 3 años más adelante. Pero ¿cuál era el propósito? Verso 15, para que todo el que crea en él, en Jesucristo, tenga vida eterna, que era lo que Nicodemo estaba buscando, que fue la intención por la cual fue a preguntarle a Jesús. En el verso 16, Jesús habla o recita uno de los versos más populares o más conocidos dentro del cristianismo, Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Iglesia amada, la gracia y la verdad nos conectan con el amor de Dios, con el corazón del Padre. Verso 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. La gracia y la verdad nos salvan de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra rebeldía, de nuestra avaricia, de nuestra lujuria, de nuestra independencia de Dios. En otras palabras, la gracia y la verdad nos salvan de nuestros pecados. Y el que cree en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Creer en Jesús es creer en la gracia y la verdad de Dios. Y como Nicodemo, esta persona de influencia importante, con riqueza, conexiones, con poder, necesita la gracia y la verdad de Dios que están expresados en la persona de Jesús. Ahora, vamos al otro extremo para empatar esto y tener esta claridad de la gracia y la verdad. En el capítulo 4 de Juan se da un encuentro entre Jesús y una persona al momento de trasladarse de una ciudad a otra. Aquí empatamos en el verso 5 y dice, llegó pues a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca de la tierra de Jacob, que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, donde Jesús se sentó porque estaba cansado de caminar. Era casi el mediodía. Y los seguidores se habían ido al pueblo a comprar comida. Mientras tanto, una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Jesús, la gracia y la verdad inician el diálogo con esta mujer que va a sacar agua al mediodía. La samaritana le dijo, ¿por qué me pides agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Esto le dice la mujer porque los judíos y los samaritanos no se trataban, no se llevaban, eran como enemigos. Jesús le respondió, no sabes lo que Dios da gratuitamente, ni sabes quién soy. Y yo te estoy pidiendo un poco de agua y si tú supieras quién soy, me estarías pidiendo a mí y yo te daría agua viva. Qué hermoso como la gracia y la verdad nos invitan a creer y a confiar en Dios. La mujer le dijo, Señor, no tienes ni siquiera un balde y el pozo es profundo. ¿De dónde me vas a dar agua viva? Una vez más, al igual que Nicodemo, solo conocía el plano natural. Pero Jesús le está invitando a un plano espiritual porque es allí, en ese plano espiritual, donde encontramos las respuestas, muchas de las respuestas a lo que estamos pasando en este plano natural. Verso 13, perdón, el verso 12. Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, sus hijos y sus animales bebieron de él. ¿Acaso eres mayor que él? Verso 13, él le contestó, todos los que tomen el agua, todos los que tomen de esta agua del pozo, volverán a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial de agua viva. Y aquí Jesús está hablando de lo espiritual, que lo espiritual nace en lo profundo de nuestro ser e influencia lo natural. Siempre la gracia y la verdad van a sobrepasar nuestras necesidades al punto que nos convierten en una fuente de agua viva, en una fuente de bendición, no solo para nuestras familias, sino también para quienes nos rodean.
Verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que ya jamás tenga sed, ni siquiera tendré que venir aquí a sacar agua. No sé si en esta declaración tú puedes ver la necesidad de esta mujer. En lo profundo de su corazón, le pide al Señor, dame de esa agua viva, que ya no me deje venir, que ya no sea necesario venir a sacar aquí el agua al mediodía. Y vas a saber por qué ella iba a sacar el agua al mediodía, en la hora donde el sol está en su cenit, donde el calor es más intenso y no temprano en la mañana o ya tarde, casi por la noche. Verso 16, Jesús le dijo, ve y llama a tu esposo y vuelve. Una vez más, Jesús actuando, la gracia y la verdad actuando. Ella le contestó, no tengo esposo. Jesús le dijo, así es, no tienes esposo. Dices la verdad al decir que no tienes esposo. La gracia y la verdad no te condenan, no te juzgan, no te señalan. Verso 18, pero sí expone la verdad, no para juzgar ni destruir, sino para salvar. Mira el verso 18. Has tenido 5 maridos, mujer. El hombre con quien vives ahora tampoco es tu marido. En eso tienes razón. Y la mujer le contestó, Señor, me doy cuenta de que eres un profeta. Nuestros antepasados adoraron a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. Mira, cuando nos quedamos expuestos delante de Dios, queremos hacernos los espirituales, pero la realidad es que hay áreas en nuestra vida que necesitan su gracia y su verdad urgente. Jesús le responde. Jesús, ella le quiere cambiar el tema porque se siente expuesta, pero Jesús le sigue la corriente. Créeme, mujer, que llegará el momento en que ustedes no adorarán al Padre en este monte ni tampoco en Jerusalén. Ustedes adoran algo que no entienden, nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca gente que lo adore así. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías va a venir y cuando venga hablará de todo esto. El Mesías, al que se llama el Cristo. Jesús le dijo, ese soy yo, el que está hablando contigo. Mira, a pesar de que a veces nos queremos desviar, cambiar el tema, Jesús nos va a seguir la corriente. La gracia y la verdad es así. No se rinde, no nos suelta, no nos abandona. En ese momento regresan los discípulos de Jesús y estaban muy sorprendidos de que él estuviera hablando con una mujer y que encima esa mujer era samaritana. ¿Tú qué quieres de ella o por qué estás hablando con ella? Se preguntaban los discípulos. En un instante la mujer salió corriendo, dejó su cántaro de agua, se fue al pueblo y le empezó a decir a la gente, vengan a ver, hay un hombre que me dijo todo lo que había hecho, lo que yo pensé que estaba oculto, lo que yo pensé que nadie más sabía, este hombre sí lo sabía. ¿Podrá ser este el Mesías, el Cristo, el Salvador? La gente salió del pueblo y fue donde estaba Jesús. Y mientras tanto los seguidores de Jesús, los discípulos, le rogaron a Jesús diciendo, Maestro, come algo, estabas cansado, come algo, recupera tus fuerzas. Pero Jesús les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Entonces sus seguidores comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿será que alguien ya le trajo algo de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es hacer lo que Dios quiere, porque Él es el que me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me envió. Muchos samaritanos de ese pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Él me dijo todo lo que había hecho. Mira, cuando la gracia y la verdad exponen tu realidad, tu verdad, por más dura y difícil que sea, vas a dejar de avergonzarte, vas a dejar de huir, de ocultar, sino que todo lo contrario será una plataforma para poder compartir cómo la gracia y la verdad te acercaron al amor de Dios. Y en ese amor recibiste sanidad, restauración y libertad, y ahora con la frente en alto puedes contar esa verdad, que puede ser dolorosa, que puede ser vergonzosa, que puede ser que te siga lastimando, pero necesitamos de su gracia y su verdad, del amor de Dios
para recibir sanidad, restauración y libertad. Eso recibió esta mujer, al igual que Nicodemo. Fueron muchos más, verso 41, muchos más los que creyeron por lo que decía Jesús, ya no solo por lo que decía la mujer, sino también por lo que decía Jesús. Le dijeron a la mujer, ya no creemos solo por lo que tú dices, creemos porque nosotros mismos hemos escuchado, ahora sabemos que este hombre sí es el Salvador del mundo. Amada iglesia, gracia y verdad, dos requisitos indispensables en nuestro caminar de fe. La gracia y la verdad nos acercan al amor de Dios, nos permiten recibir sanidad, libertad, restauración y las bendiciones que vienen de Dios. La gracia y la verdad siempre nos van a permitir soltar el orgullo, la soberbia, la avaricia, la lujuria y todo aquello que nos destruye, nuestro pecado. Cuando recibes gracia y verdad es más fácil soltar el pecado que nos lastima, el dolor que llevamos, la carga, los secretos que guardamos y le permites que Dios empiece a restaurar, a limpiar, a lavar. Ahora quiero que veas esto. Por un lado, la gracia y la verdad se acercó a Nicodemo, un hombre importante, principal, líder, con reputación, con riqueza, con contactos, y por el otro lado se acercó a una mujer con que había tenido 5 matrimonios fallidos, con la persona con la que estaba no era su marido, pero mira, estos extremos. Por un lado, la persona más importante y por otro lado, una mujer de dudosa reputación. ¿Y sabes qué? En estos extremos nos encontramos nosotros. ¿Y sabes qué es lo más tremendo, la buena noticia? Es que estos extremos no son opuestos. Estos extremos están en el mismo, en la misma funda, en el mismo lado, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Que Jesús vino tanto por los importantes, ricos, famosos, poderosos, como por aquellos quebrantados de dudosa reputación, que se han equivocado, que han hecho un desastre con su vida. Para Jesús estos no son polos opuestos. Para Jesús los dos necesitan salvación. Y en esos extremos nos encontramos tú y yo muchas veces. Así que ¿no es maravilloso que la gracia y la verdad vino? ¿No es hermoso que la gracia y la verdad se acercaron? Y otra iglesia es posible cuando operamos en esta gracia y verdad de Jesucristo, entendiendo que la gente importante, con conexiones, líderes, necesitan salvación, también como la gente quebrantada que ha tomado pésimas decisiones, que tiene que esconderse, necesitan salvación y nosotros no somos quienes para juzgar a nadie, sino todo lo contrario. Somos la iglesia para extender gracia y verdad a las personas que lo necesitan. Queridos, queridas, amados, mira lo que el apóstol Pablo habla. Romanos 5:20. Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Esto hablábamos del antiguo pacto, ¿te recuerdas? Pero la gracia y la verdad vinieron en la persona de Jesús, en su cuerpo y en su sangre. Y cuando el pecado abunda, seas una persona importante, de influencia, con recursos, o una persona quebrantada, sin recursos, sin conexiones, lo último de la sociedad, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia del Hijo de Dios, sobreabundó la gracia y la verdad. Otra iglesia es posible cuando operamos en esta gracia que sobreabunda. Amén. Permíteme orar. Si el Señor habla a tu corazón y sabes que necesitas gracia y verdad, que hay áreas, que hay secretos, que hay heridas que no te permiten avanzar, que están destruyendo lo que más amas, lo que el Señor mismo te ha entregado, haz esta oración conmigo, por favor. Dile ahí en tus propias palabras: Señor Jesús, te entrego mi corazón. Te doy gracias por haber venido y habernos mostrado tu gracia y tu verdad para traer salvación, para traer perdón, vida y restauración. Creo en ti, entrego mi corazón y te doy gracias por tu perdón. Amén. Queridos, queridas, amados, si ustedes hicieron esta oración, por favor escríbanos. Queremos conocerles, queremos caminar con ustedes. Y para terminar, quiero extenderles una invitación. Número 1, para los días miércoles a partir de las 9 de la noche, tenemos un espacio para orar, para interceder, para platicar. Así que sé parte todos los miércoles por Zoom.
Aquí está apareciendo nuestro número de WhatsApp. Escríbenos y gustosos te haremos llegar el link para juntos orar e interceder los unos por los otros. Y número 2, también extenderte una invitación y un agradecimiento a todos quienes están dando, sembrando, apoyando, aportando esta visión con dinero, con recursos, con talentos. Muchísimas gracias a todos quienes hacen posible que sigamos llevando las buenas noticias de salvación a nuestra nación. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana de aniversario. Que el Señor me los bendiga. Esto es Core en Línea porque la iglesia es donde tú estás. Chao, chao. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de cada una de nuestras reuniones y actividades en Core. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp para más información. Core, un lugar para ti.